Bueno, encantado de estar aquí. Soy Ángel Galán, soy el líder de Cloud, Data and Cloud en Deloitte. Y bueno, hoy de verdad que tratamos de uno de los temas quizás más interesantes que nos podemos encontrar, ¿no? Porque siempre hablamos de desarrollos, siempre estamos preocupados de dar un pasito más, pero lo hacemos realmente con un valor ético. Y este valor ético realmente nos aporta a nuestros negocios un acelerador o una barrera. Bueno, para esto precisamente tenemos a otros invitados. Os pido un aplauso. Por favor, adelante. Muy buenas, bienvenidos. Hola. Qué sonrientes. Hola. Muy buenas. Por favor, Mario. Bueno, vaya tema que nos espera hoy, ¿no? Tenemos un tema súper interesante. A la parte, una mesa, la verdad que es muy diversa, con diferentes sectores, desde telecomunicaciones, también el sector industrial, el sector también, pues el mundo más de trabajo con los datos a nivel bancario. Bueno, vamos a ir con uno de los pasos, vamos a presentarlos. Primero tenemos aquí a Carmen Reina. Carmen, un auténtico placer tenerte aquí. Muchas gracias. Para quien no lo sepa, Carmen es la directora de Cultura, en este caso dentro de Orange, Head. ¿no? La Head, en este caso, Head of Culture, de la parte de Data. Data Culture. Exactamente. Y sobre todo también es la responsable de la parte de datos e inteligencia artificial por el lado ético dentro de Orange. Bienvenido, Carmen. Muchas gracias, Ángel. Nada, es un placer tenerte aquí. Bueno, tenemos, ¿qué tal? Gerardo Calzada, nos conocemos también desde hace tiempo. La verdad, Gerardo, un placer tenerte aquí. A día de hoy es responsable, ¿no?, también de la parte de datos e inteligencia artificial, en este caso en Andorra Telecom. Bueno, bienvenido, Gerardo. Encantado de estar aquí, gracias. Gracias, Ángel. Bueno, en este caso el siguiente invitado es Mario Salamanca. Mario es responsable también, en este caso, de la parte de lo que sería Data Governance dentro de Consentino. Eso es. Bueno, un placer también tenerte aquí. Vamos a hablar sobre todo de la parte industrial. Yo estoy súper interesado en escucharte porque además muchas veces no se tiene en cuenta, se ve como algo, bueno, que a lo mejor no tiene tanto enlace práctico, ¿no? No tener ese servicio directo con el cliente final, pero la verdad que hacéis cosas también muy, muy interesantes. Bueno, es otro mundo, pero ahora hablaremos un poquito, ¿sí? Muchas gracias, Mario, por estar aquí. A ti, Ángel. Claro. Y luego Mariano Muñoz. Mariano, un auténtico placer también tenerte. Tenemos una relación también desde hace muchos años, nos conocemos también. Mariano, en este caso, es el responsable de toda la parte de data e inteligencia artificial en B2 Holding. O sea, es una empresa dedicada sobre todo también al mundo mundo del riesgo, ¿no?, realmente, ¿no?, y a la gestión. Aparte, es uno de los responsables dentro de la dirección de iNetwork, en este caso, y bueno, ahí cooperamos también. Mariano, un auténtico placer tenerte entre nosotros. Muchas gracias, Ángel. Bueno, después de las presentaciones, yo creo que es momento empezar, ¿no?, realmente a comentar, ¿no? Vamos a lanzar, sí me gustaría, y bueno, que lo hemos hablado también y ya me conocéis en algún caso, sentiros con total libertad de poder comentar, poder intercalar cuando veáis. Yo creo que además en modo conversación, como hemos tenido también en algún otro momento, yo creo que además es súper constructivo y ahí pues adelante, sin ningún tipo de miedo. Yo iré preguntando, si os parece, voy a empezar por Carmen, si me disculpáis los caballeros, pues bueno, empiezo también por aquí, luego vamos retomando, ¿no?, en dirección también contraria, pero no tengáis ningún problema. Además, si tenéis algún tipo de consulta, queréis decir, pues adelante, por favor. Bueno, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy fenomenal con todos vosotros. Bueno, vaya mesa, ¿no?, que nos ha tocado hoy. Vaya mesa más buena, la verdad. Sí, y sobre todo además hablando de un tema de la cultura, y me encanta que lo tengáis además en Orange tan ligado también hacia el mundo de la ética también, ¿no?, y ese doble perfil además que tienes dentro de la organización. Pues yo creo que la pregunta es obligada, sobre todo desde tu perspectiva. ¿Qué tiene de positivo el uso ético de los datos a día de hoy en las organizaciones y una organización como Orange? Gracias, Ángel. Bueno, yo creo que ahora mismo con todos los datos que tenemos a nuestro alrededor, que somos capaces de extraer información y conocimiento de ellos, es necesario guiar esta toma de decisiones que podemos hacer a través de este proceso para que sea una toma de decisiones ética, es decir, que todos los aspectos que sigamos, los procesos que establezcamos, que sean siempre éticos para poder llegar a una solución muy buena, que es el tener la ética, ¿no?, de la inteligencia artificial
puesto que tenemos unas decisiones muy potentes que podemos hacer y, por supuesto, tenemos que controlar que estén guiadas. Por ejemplo, para el tema de cuando queremos hacer campañas personalizadas, por ejemplo, ya el cliente ya está muy concienciado de todo el tema de los datos que se recogen de él o de ella y lo que tenemos que garantizar en las empresas que estos datos van a ser tratados de una manera ética. ¿Con esto qué se consigue? Pues consigues compromiso del cliente y confianza del cliente, que es muy importante, y también pues que te tengan como empresa referente, ¿no? Y eso es lo que intentamos. La verdad que una de las cosas que más me ha apasionado cuando estábamos hablando es precisamente esta mentalidad de Orange, además con este doble perfil tuyo, tanto de la parte de cultura, esa cultura data-driven, ¿no? La toma de decisión que estabas diciendo, también hablando de ese carácter ético, ¿no? Yo creo que es muy interesante esa interposición que estáis buscando, en este caso, desde la parte de Orange, ¿no? Yo creo que, bueno, cantidad de retos tendrás ahí, ¿no? Para impulsar Sí. la parte cultural y también la parte ética a la vez. También están muy relacionados, ¿eh? Claro. Siempre la cultura ha estado muy relacionada con la ética. Y bueno, pues es un campo que ahora mismo es novedoso, que llega más tarde que la tecnología, porque la tecnología ya la teníamos hace años, pero ahora nos hemos dado cuenta que nos faltaba la parte ética, ¿no? Que cómo vamos a garantizar ese procesamiento de datos de una manera ética. Y entonces, pues ahora estamos acelerando, estamos metiendo el turbo precisamente para que vayan alineados. Claro, qué gran reto, qué gran reto. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Ángel. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Otro reto también apasionante, ¿no? Dentro de Andorra Telecom. Para vosotros, desde vuestra perspectiva, también una empresa con muchísimo crecimiento también, ¿cómo estáis viendo esta parte positiva dentro del tratamiento ético de los datos? Bueno, ya lo decía Carmen, y uno de los puntos, bueno, y para mí yo veo dos puntos positivos, ¿no? Muy importantes. Uno es la referencia como empresa de buen uso de los datos, porque una cosa es cómo usemos nosotros los datos, que tenemos ética en el uso, el buen uso de los datos, pero la otra cosa es que te perciba el cliente como tal. O sea, son dos puntos importantes y ese sería el punto positivo también de como imagen, ¿no? Qué imagen damos y que el cliente nos acepte como referentes en ese ámbito. Y la otra parte más operativa, más de nuestro área de datos, es no perder el tiempo, porque se nos ha dado algún caso en el que algún algoritmo creado con ciertas variables, que tú has trabajado con negocio y has intentado montarlo y sacarlo a producción, y en el momento que vas a sacarlo a producción, uy, tengo algo de miedo, porque quizás esas variables no deberíamos utilizarlas, que legalmente puedes utilizarlas, pero posiblemente hay dudas, ¿no? Sí que es cierto que en Andorra hay una mentalidad de la privacidad muy importante y la sociedad andorrana persigue esa privacidad. Entonces, para nosotros es complicado. Y la ética, digamos, es especialmente buena porque nos evitaría ese tipo de no poder salir a producción porque al final hemos decidido que esa variable no, o a alguien le entra el miedo por utilizar cierta información, ¿no? Claro, qué gran labor, ¿no? También internamente, ¿no? Cuando estamos trabajando en estos pasos a producción, toda esta labor didáctica, ¿no? Dentro de las organizaciones. Porque es cierto que el dato tiene un valor fundamental, ¿no? Y el uso que hacemos de ellos, sobre todo para obtener mayor valor para nuestros clientes, es algo elemental, pero también todo el esfuerzo que tenemos dentro, toda esa labor didáctica que hacemos en este caso como desde posiciones como la tuya, para que las unidades de negocio conozcan desde inicio aquello que se puede hacer o no se puede hacer desde el término legal, pero sobre todo también con el carácter ético, que no siempre es lo mismo, ¿no? Claro. Sí, no es siempre lo mismo. De hecho, bueno, no, se podrían, ¿no? A veces se suplementan y otras veces hay ciertas partes que no. Y hay siempre la duda de, pues, hay cosas que cuesta también, que incluso uno mismo piensa, oye, esto no sé si debería utilizarlo, que esa es la parte buena de del data ethics como global de compañía, no solo como nosotros individualmente en nuestras áreas decir, bueno, yo creo que esto es ético, ¿no? Sino qué opina la compañía y a su vez también nuestro cliente, ¿no? O sea, hacerle partícipe de esa toma de decisiones, de qué es ético y no es ético. Muchas gracias, Gerardo. Un placer. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente. ¿Qué tal? Bueno, vaya ponentes que tenemos, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Sí, además variadito. Sí. Sí, podemos hablar un poco de todo. 100%. Bueno, Mario, sabes que es un lujo, como siempre, tenerte aquí entre nosotros. La verdad que, ¿cuánto tiempo llevas desde que has comenzado en Cosentino este proyecto increíble, ¿no? Que estés haciendo ahora de transformación cultural también de la compañía? Sí, bueno, la verdad que no llevo ni un año, llevo 8 o 9 meses prácticamente. Mi vida anterior
no llegamos a coincidir, ¿no? en Deloitte, pero sí, en Cosentino llevamos 8 o 9 meses muy intensos y bueno, al final hace un año se tomó la decisión de empezar a apostar por el dato y en eso estamos y el cambio se nota ya. Qué gran proyecto transformacional que estáis haciendo dentro de la compañía. Es una compañía líder y una de los sponsors a nivel internacional precisamente en la parte de industria, ¿no? La verdad que Cosentino es una de las de referencias precisamente en este plano. Sí, bueno, al final, como decías antes, ¿no? Tocamos muchos mundos de distintos grupos de información, la parte industrial, la parte de gestión como cualquier otra empresa, parte de logística, parte comercial. Es como el multiverso de los superhéroes, ¿no? O sea, al final tocamos muchos palos a la vez y imagínate la cantidad de datos que puede haber ahí, ¿no? De hecho, a nivel industrial, quizás es un sector en el que no ha empezado... no lleva tanto rodaje el tema de los datos como en otros, ¿no? Bancas, seguros, telcos, pero probablemente sea el sector que más cantidad de datos genera, ¿no? Y tenemos muchas oportunidades alrededor de ellos. Claro. ¿Y qué tiene el positivo todo este tratamiento de información que estamos viendo con el carácter ético, sobre todo cuando trabajaréis mucho con IoT, por ejemplo, ¿no? Y con la parte de sensorización? A ver, sobre todo el tema de la ética aplicado a esto es que no se nos vaya de las manos, ¿no? que todo el mundo tenga acceso a tantos datos. Evidentemente, pues hoy hay datos que son más sensibles, de carácter personal, etc., que hay que tener mucho más cuidado con ellos. Pero bueno, sí que estamos haciendo un montón de iniciativas, ya no solo del mundo industrial, sino también de la propia gestión de nuestra compañía. Un ejemplo claro es People Analytics, que es uno de nuestros casos de uso estrella. Se iba Carmen más al mundo de los clientes, pero bueno, yo me quedo en los empleados, que la idea también es intentar utilizar los datos pues, para mejorar su vida, para mejorar su bienestar, para conseguir atraer talento. Y bueno, al final es mucha información la que puedes capturar de nuestros empleados. Nosotros estamos empezando con ello, pero sí que nos hacemos preguntas hacia el futuro de, bueno, habrá evidentemente cosas que no podremos hacer o que no debamos hacer con esa información, ¿no? Pero bueno, la verdad que es uno de los casos que estamos trabajando, que seguro que nos da muchas alegrías, pero el componente ético es importante tenerlo en cuenta. Me ha encantado, Mario, cuando has dado esa perspectiva. Es cierto que la mayoría de las compañías nos empujan, los propios clientes, con una demanda ética de la información, pero ¿cómo hacemos el uso también de esta misma forma para nuestros propios empleados, ¿no? Me has encantado cómo le has dado la vuelta, no para verlo desde fuera hacia adentro y la respuesta que damos al mercado, sino cómo lo hacemos también para atraer talento, ¿no? En el momento que tenemos de auténtico reto de atracción del talento digital, ¿no? La verdad que una perspectiva súper interesante en este aspecto. Bueno, muchas gracias, Mario. A ti. Bueno, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, muchas veces, ¿no? Que nos hemos encontrado ya, hemos cooperado también en muchas ocasiones. La verdad que es un privilegio tenerte aquí. Desde tu perspectiva, sobre todo en la parte de B2 Holding, ¿no? en la empresa que además llevas también un tiempo, ¿no? También trabajando con ellos, que es una empresa muy dedicada al mundo de la deuda y del riesgo. Aquí sí que el factor determinante, obviamente, es cómo calculáis, cómo utilizáis los datos, cómo trabajáis esa algoritmia. ¿Cuál es el factor ético que estáis aplicando, ¿no? ¿Qué tiene de positivo? Pues mira, exactamente, tú lo has definido muy bien. Es una empresa de recobros, una empresa extensa en 23 países en toda Europa, con lo cual pues toca muchos diferentes culturas también, con lo cual ahí sí que es un factor clave, ¿no? Esta ética, regulación y demás. Y está creciendo muchísimo, ¿no? Con lo cual, el tema de cómo abordamos la ética y qué valor positivo le encontramos, entendemos que es una forma de demostrar qué capacidades podemos utilizar con esta ética, cómo podemos ser profesionales, cómo podemos también dar una garantía social de que la utilización de la información está siendo correcta. Obviamente, cuando estás en el lado interno, lo ves de una forma, pero los clientes, deudores en este caso, lo ven de otra forma. Quizás se sienten más, pues pueden ser amenazados, ¿no? Con lo cual, el factor clave de demostrar que utiliza los datos, la información, el contacto y la forma ética, moral, ¿no? Pues puede favorecer mucho más tanto el negocio como la satisfacción, como que estamos trabajando para mejorar a los demás. O sea, no persigues a nadie, tratas de mejorar unas condiciones, tratas de mejorar pues, un alcance, un entendimiento, un plan de pues, cosas que cada negocio se dedica a lo que hace, ¿no? Por ejemplo, un banco hace sus hipotecas y luego, aparte de eso, pues hay otras empresas que se dedican pues, a hacer la colección, ¿no? Buscar la forma de que se integre y que todo el mundo se sienta cómodo, ¿no? Con lo cual es positivo, es demostrar experiencias, demostrar profesionalidad en las cosas, demostrar y sobre todo ofrecer una garantía social, que todo tiene solución
Y la verdad que es un reto, ¿no? Cuando tocas con personas, no es lo mismo que el mundo industrial, que obviamente son máquinas y funcionan de una forma y demás, o tienes un producto, con lo cual el tema personal toca mucho el corazón, ¿no? Hay que vivirlo y hay que darle lo mejor en cualquier industria. Mundo residencial también las personas quieren que las traten de la mejor forma, de la forma ética y que se sientan conformes y a gusto con lo que la empresa trata de hacer por ellos, ¿no? De ayudar. Mariano, muchas gracias. La verdad que no deja de sorprenderme la facilidad, ¿no? Y cómo hacéis algo fácil, algo tan complicado como es el uso ético de los datos, ¿no? ¿Cómo lo explicáis? Y aquí, hilando ya con la siguiente pregunta, me gustaría pues, hacerte ahí la siguiente cuestión. Esto que estábamos comentando, ¿no? De poder hacerlo, realmente a la hora de implementarlo, ¿cuáles son los factores que deberíamos tener en cuenta desde una perspectiva, ¿no? como la vuestra en el caso de B2 Holding? Pues mira, yo pienso que aparte de compañía son factores comunes, pero bueno, te lo voy a personalizar un poquito más. Para mí un factor objetivo, digamos, clave, que te marcas, que todos conocemos y que es común para todos, es el tema regulatorio, el tema GDPR, el tema europeo y demás, que desde hace 4 años tenemos que estar alineados y cumplir con unas bases, ¿no? Se han establecido, yo pienso que es un éxito, y que todos estemos mirando siempre y ponernos un objetivo, ¿no? Una meta, cada uno mejor, peor, en un tiempo, pero que al final se puede hacer en un tiempo, ¿no? Por otro lado, y también es común para todas las empresas, es estar alineado, porque la ética es un factor también más ejecutivo, pero estar muy alineado con lo que son de los objetivos de la compañía, su cultura, código de conducta, sus valores, esas palabras que cuando entras en una compañía siempre ves en las paredes, esos valores, obviamente, pues si la quieres matizar y cómo demostrar esa ética, la ética no empieza desde un punto de cero. O sea, parte de decir, bueno, mi compañía dice que tenemos que ser así, de esta forma, pues vamos a hacer que la ética esté enfocada de esa forma, entonces vamos a desarrollar ese plan. Con lo cual no partimos, tenemos que ver lo que ya existe, ¿no? Por otro lado, también podemos ver y como objetivo, cuando surge un problema ético, un problema moral, no sabemos cómo actuar, entonces, ¿no? Tienes que tener primero pues un plan, unas definiciones, un catálogo, un camino, entonces ya simplemente es aplicarlo. O sea, ya tienes cómo, cuando pase esto, tenemos que utilizar este método ético para resolverlo, con lo cual ya tienes un camino hecho que tienes que haber trabajado de forma previa, ¿no? No es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos volvemos locos, tal, no, al contrario. No hay ninguna locura, todo es un aprendizaje continuo, pero ya parte de una base de definición. Y otro objetivo, ya dejo 2 matices en este, abro el campo, una satisfacción tanto interna de empleados, de equipos y demás, agentes, etcétera, las personas que trabajan contigo directamente, como una satisfacción externa. Externa son los clientes, todo el core del cliente, ¿no? Decimos, tenemos que estar alineados siempre con una visión 360 del cliente. Sí, exactamente, pues vamos a aplicarlo. Tenemos que estar alineados para que esa ética y todos estemos cómodos en cómo se está haciendo, tanto de forma interna como de forma externa. Y para un objetivo también, que muchas veces nos olvidamos ponerle en el apartado de objetivos, es medirlo. O sea, todo esto que hemos comentado es cuánto de bien o qué nos falta para mejorar en todos estos KPIs, métricas, como queramos decirlo, pero tenemos que medir cuán satisfechos están los clientes aplicando técnicas de Data Ethics o cualquier otra técnica, pero tenemos que medirlo y saber que lo estamos haciendo bien. Con lo cual, los objetivos son bastante amplios, desde una postura más estratégica de compañía, desde esos códigos de conducta, hasta una parte más de cliente o departamentos comerciales, marketing y demás, pero tenemos que saber medir cómo queremos aplicar esta ética y que el año que viene podamos mejorarla. Con lo cual, es una forma de ver de forma global y conjunta la ética que cada vez es más importante y no se puede escapar de las manos. Está ahí. Claro. Qué importante esto que acabas de decir, ¿no? Ser capaz de controlar con KPIs, evidentemente, cuál es el desempeño que estamos teniendo en este tipo de labor, ¿no? Hay algo que has dicho que me ha encantado, que es la capacidad de poder alinear, sobre todo, lo que son los objetivos estratégicos de la compañía con el carácter ético y con los valores que tenemos muchas veces impresos en las paredes, ¿no? Cuando entramos. Qué importante es, ¿no? La verdad que muchas gracias por la aportación ahí, Mariano, ahí siempre hilando fino, ¿no? Muchas gracias. Mario, desde la perspectiva, ¿no? de la implantación de un proyecto, sobre todo en el lado más industrial, también que lo hacéis hacia el lado, como hablabas, ¿no? En la parte de People Analytics, sí. ¿Qué factores pensáis que es la clave que debemos tener en cuenta dentro de la organización? Pues fíjate, lo ligo un poco con lo que decía Mariano de los valores también, ¿no? Nosotros en Cosentino llamamos el ADN cosentino, ¿no? Decimos que todos los que trabajamos ahí tenemos un ADN cosentino y yo creo que el tema de la ética es algo que tenemos que tratar de impregnar en ese ADN, ¿no? Que todas las personas que utilicen los datos pues lo hagan con esa delicadeza y con ese buen hacer que se debe, ¿no?
¿Y cómo lo estamos atacando? Pues desde el punto de vista de gobierno del dato, que es un poco lo que me aplica, ya en las políticas que hemos definido de gobierno del dato ya estamos introduciendo el concepto de la ética para que la gente sea consciente de ello, ¿no? Tenemos pendiente todavía desarrollarlo, ¿no? Porque, como os decía, somos bastante jóvenes, y para aplicarlo a todos los mundos, ¿no? Lógicamente al componente industrial, que en milésimas o en segundos tienes que tomar decisiones de: me está diciendo esta máquina que puede ocurrir algo y a lo mejor se puede tener alguna parada y no podemos parar la producción. Pues bueno, qué hacer con esa información es bastante relevante, ¿no? Pero volviendo a la parte de gobierno, fíjate que la ética no es algo nuevo, aunque hemos empezado a hablar de ello hace no muchos años y se está empezando cada vez a tocar más, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia artificial y demás. Pero el uso ético de los datos realmente es algo que llevamos haciendo toda la vida, ¿no? Hablaba Mariano de KPIs. Pues los KPIs que se utilizan para la toma de decisiones del negocio están reflejados en nuestros glosarios, cómo se calculan, etcétera, etcétera. Pero ¿es ético que cualquier persona que tenga acceso a los datos pueda replicar el cálculo de cada KPI? Pues probablemente sea correcto, pero tendrá que hacerlo siguiendo las directrices que estamos marcando en esos documentos, ¿no? Porque si no, luego genera ciertas polémicas y demás. Entonces, bueno, es un reto que, aunque parece nuevo, pero que llevamos mucho más tiempo de lo que nos imaginamos aplicando esta ética de los datos, aunque no le pusiéramos ese nombre, ¿no? Muchas gracias, Mario. Gracias ahí por puntualizar esos puntos. Además, siempre la perspectiva también desde el lado más industrial, la verdad que es un componente que bueno, pone un factor más, un ingrediente, ¿no?, adicional, ¿no?, a toda esta mesa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en este caso, Gerardo, pasamos al mundo ya de las telecomunicaciones. Tenéis gran cantidad de proyectos siempre vinculados a la parte analítica, muchos proyectos también con este factor ético que decías antes. ¿Qué puntos debemos tener en cuenta si alguno de nuestros, las personas que nos están escuchando a día de hoy, quieren implementar ese tipo de proyectos en su organización? Bueno, es que han hablado Mario y Mariano, y la verdad que repetiría exactamente lo mismo, porque menudo speech, bueno, hay dos puntos. Yo creo que lo que han dicho de alinear con valores, fundamental. Es decir, la compañía tiene unos valores, hay que alinearse. Dentro de esos valores ya está incorporada la ética. Y luego es, individualmente, cada uno tenemos... No todos somos iguales, ¿no? Cada uno somos distintos éticamente. Yo, cuando entré no hace muchos años en Andorra Telecom, vi que, o sea, el trato del dato era éticamente muy bueno, individualmente. Pero claro, esto hay que reflejarlo en un escrito, en una política, en cómo regulamos, ¿no? Y ahí está el punto de alineamiento de nuestras individualidades con la compañía, con la global, ¿no? Y ese es el punto, bueno, de trabajo que habrá que hacer y habrá que desarrollar. Y luego está la parte que también decía Mariano perfectamente, que era el control. Es decir, hay que generar unos KPIs. Está muy bien escribir políticas, detallarlo, pero hay que controlar. Y ese control, esa definición, es la que luego hay que dedicar recursos o esfuerzos a seguirlos y simplemente para observar cómo va tu evolución, ¿no? Porque incluso la definición puede ser errónea en un primer momento y puedes evolucionar. Y bueno, esos son los dos puntos. Es decir, incorporar a todo el mundo, las individualidades de todo el mundo para intentar buscar el equilibrio, y posteriormente el control mediante KPIs o mediante métricas reales que se puedan calcular de lo que hemos descrito previamente, ¿no? Claro, mucho lo estamos diciendo, ¿no? La importancia de medir, ¿sabes? Medir aquello que no se mide, pues no se puede gestionar, obviamente, y no se puede mejorar. Y luego has tenido un factor que también me ha encantado, que es la suma de todos. O sea, no vale que en una organización del calibre, ¿no?, de las empresas que, en este caso, pues que dirigís, pues que tengas 99 personas de cada 100 trabajando con el valor ético de los datos y una que no ocurra, ¿no? Eso yo creo que la suma de todos, yo creo que define muy bien también, ¿no?, el carácter ético del tratamiento de la información en nuestras organizaciones. O sea, muchas gracias, Gerardo. Carmen, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir a una pregunta doble en este caso. Me gustaría preguntarte, no solamente, porque además estoy bastante intrigado sobre el mundo de Orange, me gustaría preguntarte qué factores, ¿no?, consideras claves a la hora de implementar un tipo de proyecto de este estilo, y luego, pues, qué proyectos estáis haciendo también, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Voy a hacer ahí una doble pregunta. Bueno, te contesto primero la segunda, claro, y después la primera, como resultado de la primera. Nosotros en Orant estamos implementando todo esto de la ética de la inteligencia artificial. Tenemos comités de ética de la inteligencia artificial
Y dentro del área de datos, que somos bueno, unas 100 personas, lo que hacemos es, hemos creado unos frameworks para ingesta de datos automática, con todo el trabajo de los data engineers, que bueno, pues hemos hecho una automatización de estos procesos, de tal manera que hemos implementado un gobierno del dato, ¿no? El gobierno del dato es muy importante para saber la trazabilidad del dato, pero también para la privacidad, para todo el tema de la anonimización, todo el tema bueno, pues transversal que hacemos en los proyectos. Otra parte que hemos hecho ha sido un framework analítico donde hacemos los modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial. Y ahí también estamos implementando temas de ética de la inteligencia artificial, porque estamos construyendo un repositorio de variables que son ya procesadas por el paso anterior, por el framework de Data Engineer, y en ese repositorio de variables estamos garantizando que las variables que entran ahí no son variables que no sean éticas, es decir, solo introducimos aquellas variables que no tienen, no son sensibles. Es como una certificación, ¿no? Como que certificáis internamente que efectivamente estas variables... Eso es. Y luego lo que hacemos en modelos de inteligencia artificial es pues, hacer el modelo, por supuesto, pero garantizar que no haya sesgos, que las variables no tengan diferente distribución respecto al objetivo que queremos encontrar. También que sean modelos transparentes. Tenemos modelos explicables, aunque sean de lo que llaman caja negra, siempre los explicamos con técnicas de data science y con esto garantizamos que bueno, pues que todo el proceso de inteligencia artificial sea ético, porque todo va trazado, todo sigue unas normas, unas reglas de privacidad, de garantizar que las variables están bien utilizadas y que los resultados que se den con estos modelos son decisiones que se pueden aplicar porque son éticas. No sesgamos las variables y bueno, usamos muchas técnicas para ello. Me parece súper interesante este tratamiento modo framework, porque sobre todo estáis poniendo atributos a cada uno de los datos y de esta manera cada data engineer, cada data science sabe perfectamente que lo que está utilizando en cada momento tiene una traza, tiene un linaje, sabe quién lo va a usar end-to-end y luego vosotros certificáis que efectivamente este dato tiene pues, los valores de la compañía, ¿no? Y que se está utilizando precisamente para lo que ha sido generado, ¿no? Es súper interesante en este aspecto. Y además, bueno, parte de este framework lo ha cubierto una Red.es a través de una subvención que nos dieron porque era relevante para el desarrollo. Entonces, pues lo hemos implementado y hemos juntado los dos frameworks gracias a esta subvención. Muy bien, además hemos utilizado también fondos, ¿no? También porque evidentemente tiene una relación, obviamente, y esta preocupación. La verdad que es muy interesante este punto. Ojalá que en algún momento desde Orange, si tenéis algún tipo de publicación en este aspecto, la verdad que yo creo que sería muy interesante conocerlo, ¿no? Y saber además cómo se puede hacer utilizando fondos que entiendo que son de Red.es europeos también, ¿no? O sea, fondos europeos. Que muy, muy, muy interesante, desde luego, Carmen. Muchas gracias, ¿no? Esa utilización además de RSC también ahí implementando en este punto, ¿no? La verdad que, vamos, yo creo que es un factor, sin duda, de tener en cuenta. Voy a continuar con él, en este caso introduciendo el factor de RSC, de este tipo de componentes de sostenibilidad y de la tipología de proyectos que estáis haciendo a día de hoy, Gerardo. ¿Qué nos encontramos en Andorra Telecom, ¿no? Pues nosotros, la verdad que el tema de responsabilidad social viene incorporado en la empresa, porque al final somos una empresa de capital 100% público, con lo cual nuestra genética ya viene incorporado el tema de la responsabilidad social. Y la verdad que con el uso de datos lo utilizamos bastante, colaboramos con institutos de investigación ahí en Andorra, también colaboramos con el MIT y ahora mismo, hace 3 años, empezamos un proyecto que ya tenemos implementado de Big Data, de cliente 360 y turista 360, el que bueno, 3 años llevamos trabajando. Y este año estuvimos en el Congreso de Turismo de Montaña y Nieve, en el cual comentamos cómo con esa información que tenemos de turista 360 poder ir a buscar un turismo más sostenible. Andorra es un país pequeño y tenemos mucho turismo, ¿no? Creo que estamos hablando de
distintos 3,5 millones de personas al año, 8 millones de entradas creo que son en todo el año. Entonces, claro, un tipo de turista muy particular además, ¿no? Con unas características pues bueno, muy concretas. Lo bueno de esto es que la idea del Big Data es usarlo para microsegmentar, porque no es solo un tipo de turista, así que hay un turismo de invierno de esquí, luego hay un turismo de verano, incluso entre temporadas también hay turismo, hay un turismo continuo de compra, hay distintos turistas, incluso cada uno hay unas necesidades. Lo que comentábamos en ese proyecto o en esa intentar colaborar con la sociedad para intentar buscar esos segmentos que sean realmente sostenibles para el país. Y eso es lo que nos trabajamos, intentamos colaborar con la sociedad para mejorar la sociedad andorrana y que el turismo sea más sostenible. Es algo que siempre hablamos de la sostenibilidad del turismo, es decir, el turismo más sostenible para buscar la sostenibilidad del turismo, porque si no, el turismo dejará de ser turismo medioambientalmente o en temas de movilidad es problemático. Entonces, esa es la búsqueda de usar el dato para bueno, lo que llamamos el data for good. Y este sería el objetivo. Este es un proyecto, el del tema del Turista 360, que llevamos trabajando años y es bastante interesante, la verdad. Sí, desde luego, ¿no? Además has introducido otro de los factores que yo considero claves. También has hablado de la parte de Data for Good, cómo se va utilizando, que además enlaza mucho, ¿no? Con el proyecto que también nos hablaba Carmen, ¿no? También con fondos europeos. Yo creo que además esos son factores que en todas las compañías cada día más tienen una interrelación, no solamente con la parte económica, ¿no? De impacto, ¿no? De desarrollo, sino que también lo tienen con el propio branding de la marca, ¿no? De cómo se expone hacia afuera y dice, no somos capaces de utilizar los datos no solamente de manera ética, sino más para lograr un bien dentro de la sociedad, ¿no? La verdad que es muy interesante y un proyecto sin duda muy atractivo en este caso, Gerardo. Muchas gracias. Mario, en la parte de IoT, pasando al siguiente punto, también me gustaría exponer lo mismo, ¿no? ¿Cómo enlazáis este proyecto también de la parte de sostenibilidad? ¿Cómo vais buscando quizás obtener impactos, ya sea interno o externo dentro de vuestra organización, con este factor ético, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto tenéis en este aspecto? Bueno, te puedes imaginar, la sostenibilidad es algo por lo que Cosentino está apostando ya desde hace tiempo muchísimo, pero muchísimo. Y un ejemplo claro es que estamos a punto de inaugurar un parque gigantesco de placas solares para, bueno, pues para, evidentemente, reducir el consumo energético, para reducir también pues, mucho gasto con lo que ha subido toda la parte energética, ¿no? Entonces, de todos esos componentes sostenibles, pues esa E de la parte environmental, imaginaros todas las fábricas que tenemos en Almería, el consumo que pueden tener, que funcionan 24 horas, 363 días al año, pues lógicamente hay que cuidar mucho el medio ambiente y estamos haciendo muchos proyectos de datos y no de datos, más industriales y tecnológicos para mejorar todo eso. Y en lo que nos aplican los datos, pues estamos ayudando al área de sostenibilidad, que es un equipo fantástico que tenemos en Cosentino, a mejorar la manera que tratan los datos para obtener esas métricas, esos KPIs que les ayudan a tomar las decisiones de cómo reducir determinados impactos, pero no solo para la parte medioambiental, también lo social que comentábamos antes de los empleados, la parte de governance, de asegurar que tenemos proveedores que tienen las certificaciones sostenibles adecuadas. Entonces, bueno, es también uno de nuestros proyectos estrella porque es una de las grandes apuestas de Cosentino, porque al final los materiales que también vendemos, producimos y distribuimos, pues son 100% sostenibles, con un montón de materiales también reciclados y al final pues está dentro de ese ADN cosentino que os comentaba antes, ¿no? La sostenibilidad. Muchas gracias, Mario. Yo creo que has puesto el ejemplo clave a la hora de hablar cuando decimos alinear los factores económicos de una compañía con los factores de sostenibilidad y carácter ético, ¿no? En el uso de los datos, que es, por ejemplo, este tipo de proyectos que reducen la carga energética, ¿no? Y que reducen también esa dependencia energética y que además tiene un factor social imponente, ¿no? Oye, mira, nosotros no trabajamos con la red, no trabajamos con combustibles fósiles o tratamos de reducirlo y utilizamos otro tipo de energías, ¿no? En este aspecto, ¿no? La verdad que de manera tremendamente adecuada, ¿no? Imagino que utilizaréis también datos para gestionar esta parte de la red, ¿no? También de manera interna. Sí, totalmente. O sea, te puedes imaginar, cada milésimas de segundo se está controlando todo lo que ocurre pues, para tomar esas decisiones en tiempo real, ¿no? No solo como se hace en otros sitios de una vez al mes o de manera diaria, sino el tiempo real es clave aquí. Claro, sobre todo para vosotros es que vivís además de ello, ¿no? En la parte de sensorización. Efectivamente, justo. 100%. Muchas gracias, Mario. Mariano, en vuestro caso, en B2 Holding, ¿sabes? Este factor ético, este factor social, este tipo de proyectos, ¿sabes? ¿Cómo conseguís incidir, ¿no? Dentro de ello? Pues mira, yo voy a lanzar un poco lo que ha contestado Mario, ¿vale? Durante hace un año, y te voy a
justificar, lo voy a comentar. Hace un año pensaba, o hasta hace un año pensaba que la sostenibilidad estaba más enfocada a temas de estrés hídrico, huella de carbono, o sea, ese tipo de cosas que utilizan las empresas industriales, la producción y cómo se pueden medir y demás, pues que es crítico. Tienes que justificar, pues eso, CO2 que desprendes, consumes, etcétera, porque tiene que ser tu negocio sostenible y mejorar, ¿no? Como está pasando en las ciudades. Pero nos hemos dado cuenta que ese término sostenibilidad está creando mucho más empuje y cada vez más, y en nuestro caso también, está tomando mucha fuerza como un punto básico a cubrir y crítico, o sea, algo que tenemos que hacer, ¿vale? Sobre todo de lo que es una conducta universal de todas las personas que constituimos, tanto, como comentaba antes, internas y externas, que están en los dos sitios, como también tenemos que ser más solidarios en ese sentido y demostrarlo. Tenemos que tener mucho más respeto a los demás y demostrarlo también y medirlo. O sea, ese tipo de cosas. Esa sostenibilidad ética pasa a un marco mucho más potente. En algunas empresas lo he visto que está dentro del departamento de recursos humanos, en otras tiene su departamento propio, como es el nuestro, que está muy enfocado también con el valor de la marca, grupo, etcétera. Y yo pienso que tiene una componente que además afecta, por ejemplo, a los inversores. Pues están muy interesados en cómo de sostenibles sois y enséñame números. O sea, quieren saber este negocio, bien, estas son las cifras, evoluciona así, sabemos cómo todo, nos interesa así, pero ¿es sostenible? Entonces hay que justificar esto de alguna forma. También hay que evaluar ese riesgo, qué capacidades tienen para ser sostenible en el tiempo y el impacto que puede tener. No solamente el riesgo, sino si esto pasa algo, dónde vamos a estar en los próximos años. Con lo cual es algo que tienes que justificar y tener ahora, pero mirar a más largo plazo, ¿no? Tenerlo un poquito más al alcance. Luego todo esto siempre en el marco de tener una metodología muy definida, muy clara, y que todo el mundo pues sepa cómo aplicar las cosas y cómo hacer los proyectos y cómo involucrar a los distintos empleados de las compañías y departamentos, con lo cual ese departamento de sostenibilidad cada vez crea un impacto y yo pienso que al final en formación, puestos de trabajo, total, o sea, esto es yo pienso que es una nueva etapa para desarrollar y nos afecta a todos. Nosotros los datos al final medimos y damos valoraciones pero sí, nos implican estos departamentos de sostenibilidad, nos sentimos muy a gusto que sea así y vemos que es crítico. Las compañías deben de cumplirlo y justificarlo y seguramente estoy convencido de que se normalizará también, que habrá, de hecho ya hay aplicaciones, herramientas y demás que tienen una serie de KPIs ya definidos, cada empresa aporta los suyos, pero que sean todos, digamos, que tengan que cumplir una línea oficial, interna, europea, global. Muchas gracias. La verdad que me parece que además que es este factor, has hablado además de toda la transformación cross, ¿no? Del uso ético en la parte de los datos dentro de una organización. Yo para finalizar voy a lanzar una ronda de preguntas súper rápida que yo creo que además da nombre a la sesión de hoy, ¿no? Y la pregunta, voy a empezar si te parece bien, Carmen, sería exactamente esta, ¿no? ¿Es realmente la ética un acelerador o una barrera a día de hoy, ¿no? Para nuestros negocios? Yo creo que es un acelerador y además viene el reglamento de la Ley de Protección de Datos. Correcto. Y además vienen auditorías que te van a exigir que tus algoritmos de inteligencia artificial sean éticos, con lo cual las empresas se tienen que poner las pilas porque si no nos pilla el toro. Por lo tanto, es un acelerador. De hecho, la GDPR probablemente haya ayudado, ¿no? A acelerar también, ¿no? Ese tipo de factores, ¿no? Totalmente. Claro, muchas gracias. Gracias. En vuestro caso, desde tu perspectiva, Gerardo, sí. ¿Acelerador o barrera en el mundo de la ética? Es un acelerador, claramente. Podría decir que individualmente puede ser una barrera si empiezas a pensar que esto no puedo utilizarlo, lo otro tampoco, pero ante la inseguridad que comentábamos al principio de la mesa, que hay veces que hay gente que tienes una duda de qué utilizar, qué no, la definición clara de cuáles son los límites hace que todo nuestro trabajo sea mucho más ágil. Todo nuestro trabajo en la implementación de modelos o de algoritmos, incluso también en la generación de nuevos productos, todo eso ante la clarificación de qué hacer y qué no, cuál es el límite, eso es un acelerador claramente del negocio. Muchas gracias. Parece que vamos 2-0 en este aspecto. Mario, desde vuestra perspectiva. Vamos a complementarlo un poco. Diría acelerador para hacer las cosas bien, pero también barrera para hacer las cosas mal, ¿no? Claro, muy interesante, ¿no? Esa perspectiva, ¿no? Desde esa doble perspectiva, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que nos genera un compromiso, ¿no? Un compromiso de ir por el camino adecuado, ¿no? Y de no salirnos de la recta y meternos en el verde. Claro. Podríamos decir incluso que la GDPR actúa como barrera
y que luego el carácter ético en algunos de los aspectos, como decías, incluso puede ser un acelerador en algunas facetas de negocio, ¿no? Sí, pero GDPR al final nos toca un pequeño porcentaje de los datos, ¿no? Pues Claro. datos personales sensibles, pero la información que tenemos Mucho es más amplia. muchísimo más amplia, entonces hay que tener todo en perspectiva. Muchas gracias, Mario. Mariano, para finalizar, ¿barrera o acelerador? Bueno, tenemos dos y medio. Tal. A ver, yo para mi lado es acelerador más en esa línea, pero lo veo como más oportunidad. O sea, para mí es una siguiente fase, ¿no? Una oportunidad. Venga, data ethics, vamos a marcarlo, empezamos hoy y vamos a ver cuáles son los pasos, cuál es el plan, la definición y demás, empezar, pero la oportunidad es cómo vamos a estar en ética el año que viene y además viendo el entorno, la industria, el sector y animar a que los demás también lo estén. Y lo estén porque el cliente es el que sufre las consecuencias y es el que tiene que estar respaldado y seguro por lo que estamos manejando, que los datos son tan críticos para nosotros, ¿no? Con perfiles virtuales que podamos crear o hacer las cosas de formas muy inteligentes, pero para mí es un acelerador con una oportunidad por detrás que nos impulsa. Bueno, muchas gracias. Hemos visto que es una barrera para evitar los excesos, como es un acelerador también, ¿no? Para las perspectivas de negocio, una oportunidad en este caso. Bueno, yo creo que la verdad que el nivel de los ponentes y este tipo de conversación, para mí se me ha pasado el tiempo absolutamente volado. No sé si tenemos tiempo para preguntar, si tenemos algún tipo de consulta. A ti te están esperando en la otra sala. Bueno, así muy que bien. si te quieren seguir escuchando, que se vayan a la otra sala. Vamos a dejarlo ya. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Que podemos aguantar un minuto, ¿no? Bueno, pues nada, Ángel, muchas gracias. Carmen, Gerardo, Mario, Mariano, un placer escucharos y ojalá nos veamos en el futuro en más eventos. Seguro. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Un placer teneros aquí. Gracias, Ángel. Un fuerte aplauso.